El infame alarde del despiadado jefe de la policía secreta de Joseph Stalin, Laurent T. Beria, eso de muéstrame al hombre y te mostraré el crimen, no ha podido quedar más como anillo al dedo con el posible arresto de Donald Trump. Su modus operandi, muy al estilo de cualquier otra república bolivariana o bananera, era apuntar a cualquier hombre que el dictador soviético eligiera y después encontrar o fabricar un crimen en su contra para sacarlo de la jugada. Hoy, mientras los ojos del mundo y de nuestros enemigos están puestos sobre nosotros, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, parece haber removerado esta página del libro de jugadas de Stalin y se enfocó en Donald Trump, impulsado por esa animadversión personal y política que le tenía, suponiendo que el expresidente debería ser culpable de algo, es decir, en un país donde uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a Trump ya le han considerado culpable, aunque para eso haya que salir a la caza del delito. Porque para eso sí existen los recursos y sí existe el tiempo que no han aplicado para acabar con la peor ola de criminalidad de la historia moderna en la ciudad de Nueva York, la ciudad que lo juzga. Sin embargo, y como la cacería de brujas había hecho pasar al expresidente por 2 juicios de impeachment e innumerables investigaciones de los que había salido impune, pues a la falta del buscado crimen, muchos expertos legales afirman que ahora se ha tomado una supuesta violación de registros comerciales, considerada un delito menor, para convertirla en un delito grave al citar una supuesta violación de financiamiento de campaña. Algo que, de ser así, pues solo sería superado por el absurdo y convertiría a nuestro ya criticado sistema de justicia en un ejemplo de la injusticia mundial. Porque que Trump no es un santo, miren ustedes, no hace falta buscar en los reliquiarios. Que a muchos les cae como una patada en el hígado, solo hace falta mirar los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales que hoy mismo precisamente, y usando la inteligencia artificial, pusieron esas fotos que están viendo en pantalla, que ilustraban el escarnio público a modo de crucifixión con unas imágenes imaginarias, entre comillas, del presidente esposado. Pero aquí no se le está juzgando ni su fidelidad ni su carácter. Se está poniendo en la palestra pública la separación de poderes que hizo de nuestra nación un pilar de la democracia en el mundo. Se está midiendo la independencia de la justicia o su servicio a la Casa Blanca o de ese estado profundo inconforme con un adversario político como Trump, potencial candidato presidencial además para el 2024. Porque aun queriendo mirar de reojo practicar la ceguera transitoria, nadie que pues está viendo esto puede similar ceguera permanente. A nadie se le puede escapar que tenemos una agencia federal que allanó la casa de un expresidente siguiendo órdenes del Departamento de Justicia por haber sacado documentos de la Casa Blanca, pero que a día de hoy no ha dado ninguna información de los mismos documentos que también se extrajeron, esta vez de la casa y de la oficina, por los abogados de Biden, sin ninguna intervención del FBI, quien mantuvo 2 años en secreto una investigación contra el hijo del presidente, Hunter Biden, donde el propio Biden y familia podrían estar involucrados. ¿Qué se sabe a día de hoy de todo esto? ¿Tuvo Hunter acceso a esos papeles clasificados que podrían ser de su participación en Ucrania, en Rusia o en China? Demasiadas preguntas, pocas respuestas. Bueno, les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Está César Grajales, analista político. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también Manuel Aguilera, periodista. Muchísimas gracias también a Manolo por acompañarnos. Quisiera empezar contigo, Manuel, porque como periodista, en este caso, estamos dando una visión hacia el mundo que, cogiendo los diarios principales en el día de hoy, ponen en la palestra cómo se está midiendo la justicia en este país, por primera vez con un personaje que no es precisamente el que mejor les cae. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, es un poco lamentable, ¿no? Porque realmente Estados Unidos es una referencia en todo el mundo de democracia, es una referencia para América Latina y para Europa también, y realmente la separación de poderes es la base de la democracia. Entonces aquí digamos que esta actuación del fiscal de Nueva York pone en duda esa separación de poderes porque, como has mencionado en tu monólogo inicial, realmente se puede ver una animadversión frente a Donald Trump y se ve una politización de un fiscal claramente alineado con el partido rival del Partido Republicano, del partido de Donald Trump, y en una ciudad eminentemente demócrata, con unas salas de justicia dominadas por jueces y por fiscales demócratas. Entonces, ¿hasta qué punto
se puede sentir uno seguro abstrayéndonos de la ideología política de la persona que le está tocando el caso, y además en un caso absolutamente menor, que realmente, tú lo decías, Trump no es ningún santo, ha tenido acusaciones muy graves, que ha salido indemne, y ahora por realmente esta anécdota dentro de un entorno de campaña electoral pudiera tener algún problema que finalmente, por lo que se está viendo, no lo va a tener. Parece ser que va a salir indemne de esta también Donald Trump, ¿no? César, claro, uno se plantea y dices, esto no tiene nada que ver con banderas políticas. Insisto, esto no tiene nada que ver con que uno sea republicano y el otro sea demócrata. El trasfondo que está motivando esto, a mi juicio, muy personal, y es mi juicio, sí creo que está motivado obviamente por cuestiones políticas, pero individuos de a pie, como nosotros, que no tenemos nada que ver, si esa es la actuación de la justicia sobre un expresidente, ¿qué podemos esperar el resto de los mortales? ¿Cuál es el mensaje que nos están mandando a nosotros? Con relación a eso y tu sentimiento, es el sentimiento de muchísimas personas en Estados Unidos, no solamente desde el ángulo que sucede el día de hoy con este caso en New York, pero también desde el aspecto de los dos procesos de destitución previos durante la presidencia del expresidente Trump, que al final no llegaron nunca a una conclusión exacta o una condena en algún caso específico. Luego una investigación previo a eso también con el tema de Rusia, interferencia en Estados Unidos, más de 30 millones de dólares gastados en un proceso que tampoco llegó a una conclusión específica. Luego también tiene el tema, como lo mencionaste, de Mar-a-Lago, que también luego hay otras figuras que de alguna manera también han hecho lo mismo, que no justifica, pero no es una particularidad del expresidente Trump. Y vienes con este tema ahora de lo que sucede con el presidente en Manhattan, y obviamente pues es claro que genera esa duda, una duda donde en el país se ha empezado a pensar si es que el Departamento de Justicia, si es que instituciones tan importantes como el FBI y otras más han sido manoseadas, son manoseadas por tendencias políticas, por estrategias políticas de poner o quitar figuras políticas como tal. Mi conclusión con relación a lo que está pasando en New York ahora es que es muy importante para el fiscal que está llevando este cargo, este proceso, y que se ha vuelto tan mediático, más vale que de verdad tengan un delito o un caso realmente fuerte y que puedan acusar al expresidente Trump. Lo digo de la siguiente manera, porque si esto lleva a un callejón sin salida, como reitero, en las previas investigaciones que han sucedido durante tanto tiempo al expresidente Trump, no hay una conclusión, siempre hay un callejón sin salida y nunca hay nada, pues esto termina comprobando o levantando más esas sospechas que, como tú y millones más en el país, creen que esto es políticamente motivado y que en realidad, más allá de que si el presidente se comporta de una manera u otra, pues en realidad ha sido más una persecución política que en realidad un delito. Así que a ese fiscal más vale que realmente tenga las pruebas suficientes. Yo particularmente y otros círculos que he escuchado, esas pruebas probablemente no son tan sólidas y quizá eso haya llevado a que hoy nuevamente se haya pospuesto a ese jurado al día de mañana, supuestamente para escuchar a un nuevo testigo en este caso, pero la figura clave, la pieza clave en este tema es el ex abogado Cohen, ex abogado y una del persona presidente además Trump, sin gran credibilidad, una persona que, convengamos, ya había participado en un juicio por las mismas cosas, que había mentido y que ahora, por estar en conversaciones con los fiscales, puede ayudarles a buscar quizá ese crimen. Ahora, Manolo, fíjate, hoy ha habido otro tema. Hemos sabido que el abogado de Trump tiene que testificar por el tema de los documentos clasificados que fueron sacados de Mar-a-Lago tras perder una apelación. Y uno insiste nuevamente en que tenemos un caso de cajas de documentos, aunque los medios de comunicación no nos lo quieran contar,
aunque las redes sociales no insistan en ello. Pero quiero decir, está ahí, eso es una realidad. Sacaron cajas de documentos de la casa del señor Biden, cajas de documentos del despacho que entonces ocupaba el señor Biden, documentos que no sabemos a día de hoy, Manolo, quiénes los han tocado, quiénes han tenido acceso a ellos. Y es curioso que el abogado de Trump tiene que testificar en esa investigación, cuando en el caso de esos documentos los propios abogados de Biden son los que han manejado el chanchullo. A día de hoy no ha habido nadie más, nadie sabe qué pasó ahí, ni quién tuvo acceso a eso, ni cuáles son esos documentos. Es que además hay una cosa que me llama mucho la atención en ambos casos, es el manejo de los tiempos. Estamos hablando se dice que la justicia o es rápida o no es justicia. Estamos hablando de un tema, el tema de Manhattan es bastante antiguo, que de repente aparece en estos tiempos, justo cuando Donald Trump se ha lanzado a una nueva precampaña, y lo de los papeles, más de lo mismo. O sea, se está creando un... Es buscar por... O sea, realmente... Y realmente el caso de Manhattan me parece un caso totalmente menor. O sea, decía César, ojalá se encuentren las pruebas, porque una acusación en estos momentos debería tenerlas, pero realmente me gustaría poner también sobre la mesa ese puritanismo absurdo que sale siempre en los entornos de las campañas electorales, acusando a los candidatos de temas relacionados siempre con mujeres o con temas sexuales, que al final no nos interesa a los ciudadanos, a los votantes, tanto eso como las propuestas. Pero mi amor, si además si se trata de rascar la piedra, tienes desde el presidente Kennedy hasta el presidente Clinton con Paula Jones, con $840.000 que se pagaron para callar un silencio, o incluso nosotros. Mañana te despiden de una compañía y te dicen, miren, no abra usted la boca, firme usted este papelito. O sea, ¿hasta qué punto eso es base como para sentar una acusación como esta? Sí, pero es que al final lo que estás preguntándote es si el único objetivo es que Trump no sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues peras o manzanas, lo que sí está claro es que el expresidente Trump sigue teniendo su base, una base sólida, una base fuerte, que no va a dejar de tratar de conseguir que la verdad salga de alguna manera a la luz, si es que se puede decir eso. Pero por otro lado tenemos también la promesa de unir a un país que estaba polarizado, y con este tipo de cosas lo único que estamos viendo es exacerbar todavía muchísimo más los malos ánimos, César. Como decía yo antes, Marian, la cuestión aquí es que este tipo de procesos judiciales donde no llegan a ninguna parte no generan más que división en el país y desconfianza en una institución tan importante como es el proceso de justicia, el proceso judicial en un país, cuando siempre es la misma figura, nunca hay una conclusión y todo termina como en un desgaste de encabezados y de movilizaciones. Yo creo que algo interesante es si la estrategia detrás de todo esto es que el expresidente Trump pues no llegue a la presidencia o no corra. Me toca informarle a todos aquellos que esperan eso, pues que esto le está elevando la popularidad de una manera increíble. Yo particularmente creo que el expresidente Trump tiene una base que le sigue a todas partes, y yo no veía esa base creciendo mucho más allá. Yo veo otros candidatos que tienen una posibilidad de crecer más. Pero en estos casos, y era una situación como esta, y si llegaran el hipotético de mañana a imputarle algún cargo o acusarlo de algo, te digo que esa base va a crecer más y ese señor muy probablemente gane la nominación y quizá llegue a la presidencia de nuevo, si no es que lo inhabilitan. Pero si la estrategia es esa, pues es un error gravísimo para aquellos que no quieren que él corra. Además hay que hablar del mal manejo que se hace alrededor de una acusación como esta, ¿no? Porque el propio Donald Trump, que es muy hábil, que está en su salsa, ¿cómo nos enteramos de este caso? Por él. Claro. Él fue el que puso el... Por la filtración también, Él puso el grito en el cielo de me van a arrestar, ya los medios de la izquierda salen al trapo, empiezan a hacer sus cabeceras de Trump en el banquillo o Trump arrestado, porque todos están deseando que le arresten. Entonces, bueno, se crea una olla en la que al final hoy se decía en algunos medios que si el fiscal va a dar un paso atrás es porque ha visto que Trump está creciendo en las encuestas, ¿no? Qué lamentable todo, ¿no? Porque al final no es que defienda, es una estrategia muy pensada la de Trump,
tampoco muy, de juego muy limpio, pero los medios juegan sucio. El fiscal parece que si el fiscal retira la acusación porque Trump suba las encuestas, volvemos a lo del principio, qué desastre de sistema judicial ha degenerado en los Estados Unidos. Si esto fuera real, que el fiscal de Nueva York, de Manhattan, está actuando simplemente por un fin electoral, sería lamentable. Pero Manolo, ¿no? te la voy a poner clarísima. O sea, y yo lo estaba diciendo, para poder perseguir este crimen hace falta recursos y hace falta tiempo. Y ellos han puesto tiempo y recursos. ¿A qué se lo han quitado? Se lo han quitado a todos esos criminales que están lanzando gente a las vías del metro, esos criminales que están asesinando policías acercándose al coche y pegándole 4 tiros en la cabeza. La ola de criminalidad que se ha visto en la ciudad de Nueva York no se veía en la historia reciente jamás. A eso es a lo que se lo han quitado. Entonces uno se plantea, ¿cuáles son su patrón de delincuentes? ¿Cuál es el patrón del delito? ¿Y cómo está usted actuando frente al delito de la misma manera? Porque se tiene que decir y se va a decir, en el caso, por ejemplo, del ataque al Capitolio, que jamás se debería producir, valga por delante lo que estoy diciendo, jamás se debería producir un atentado contra una institución como el Capitolio de los Estados Unidos o cualquiera que represente la democracia en este país o los 3 poderes en este país. Pero aquí se ha metido gente presa por participar en una manifestación. Y tienes gente que quemó comisarías, que quemó coches, que quemó negocios y que están libres. Y la gente que está en la casa y que no puede oír esto habitualmente en los medios de comunicación se pregunta, oiga, ¿y a mí quién me escucha? ¿Y cómo ustedes no hacen esa pregunta? ¿Y cómo ese sistema de justicia que tiene que proteger a la gente se dedica solamente a atacar a quienes les indican que tienen que atacar, Manolo? No, es que además, lamentablemente, en este país a veces jueces y fiscales que son elegidos por elección popular manejan estrategias políticas. Entonces, lo comentaba yo al principio, Nueva York es una ciudad mayoritariamente demócrata, con unos jueces y fiscales mayoritariamente demócratas. Entonces se tienen que mover por gestos que en cada momento sean recibidos con agrado por la opinión pública. Seguramente el fiscal ha visto que le es más rentable desde el punto de vista de la popularidad encausar a Donald Trump que luchar contra la delincuencia que hay en Nueva York, como decías. Sin tener en cuenta además las contribuciones a las campañas políticas, que también son las campañas a jueces. O sea, si realmente la justicia fuera independiente, quizá no nos tendríamos que preguntar quién paga las campañas de muchos de esos jueces. Entonces es muy lamentable. Yo creo que si esto le damos la vuelta a la tortilla por el otro lado, si Biden va a empezar a tener problemas judiciales en lugares más de mayoría más republicana, donde los jueces y los fiscales sean republicanos, ya en ese momento constataremos que la separación de poderes en este país ha muerto, ¿no? Bueno, este tiempo que nos queda es para nuestros invitados. César, tu reflexión, por favor. Brevemente, más allá de si se encausa el expresidente Trump en el delito de Manhattan o no, o en otros, hay una cosa que sí queda clara. En el futuro, en los libros de historia, más allá de si el expresidente Trump fue o no un buen presidente, hay algo que no se puede negar. El expresidente Trump es excelente capitalizando en este tipo de situaciones. Y si algunos medios y algunos líderes lo que quieren es tratar de atacarle a través de eso, no hay nadie mejor, y queda demostrado esta semana, que para el show y para beneficiarse de este tipo de cosas, expresidente Trump, y le está capitalizando enormemente en su popularidad. ¿Y qué opinan, muy brevemente, antes de pasar con Manolo, de las declaraciones, por ejemplo, que han hecho otros líderes políticos? Están hablando de persecución política, de caza de brujas. Bueno, es claro que, como lo mencioné antes, si no hay una conclusión en ninguna de estas investigaciones, tanto en esta como en la de Mar-a-Lago, o como cualquiera de las otras que están caminando ahora del expresidente Trump, pues queda claro que hay un manoseo en la justicia y muy probablemente un interés político más allá de que alguien no esté por encima de la ley. Por eso es tan importante para el fiscal o cualquier fiscal realmente tener pruebas fuertes y fehacientes con relación a una acusación que se hace en el caso del expresidente Trump. Manolo. Mi vaticinio, que no necesariamente coincide con mis deseos, es que de esta historia Donald Trump va a salir fortalecido, va a salir más fuerte, con más popularidad, y el sistema judicial americano va a salir debilitado y con una mala imagen. Así que es un diagnóstico un poco negativo de lo que al final supone esto. Dejemos a la política al margen de las decisiones judiciales y dejemos que Trump pelee con DeSantis, con quien tenga que pelear primero en esa primaria republicana, y luego el que gane, pues que pase a esa final con...
presidencial. Yo, si quieren, vamos a recordar qué fue lo que dijo DeSantis, porque incluso siendo adversarios políticos, hubo estas palabras hacia el presidente. No sé lo que implica pagarle dinero a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, pero no puedo hablar de eso. De lo que puedo hablar es que si tienes un fiscal que ignora los delitos que ocurren todos los días en su jurisdicción y elige retroceder muchos años para tratar de usar algo sobre los pagos de dinero secreto de estrellas porno, ese es un ejemplo de persiguiendo una agenda política y armando la oficina. Y creo que eso es fundamentalmente incorrecto. 20 segundos, Manolo. Bueno, vuelvo a lo de antes por destacar una cosa. Yo creo que hay una indefensión de los políticos estadounidenses en campaña frente a este tipo de señoras que siempre sacan de la chistera historias incomprobables, porque pudiera ser que se haya pagado y encima realmente la historia no haya sucedido, pero en una campaña electoral con toda la presión que tienes es posible que muchos candidatos se vean obligados a tomar decisiones como las que parece que tomó el entorno de la campaña de Donald Trump. 20 segundos, César. De acuerdo con el gobernador Ron DeSantis y también con Manuel, yo creo que aquí, reitero, importante que la Fiscalía y que la justicia en Estados Unidos deje de ser manoseada y que realmente persiga delitos serios, graves. Y si hay una acusación